Seguimos en Cosa Pública 2.0 y ya vamos de nuevo, en este caso con un enlace por videollamada con Alberto Arroyo Picard. El doctor Arroyo Picard fue profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana por más de 30 años y también es actualmente miembro y también fue fundador de la Red Mexicana Frente al Libre Comercio, una coalición de distintas organizaciones que desde hace más de 30 años justamente estuvo en una observancia crítica de las negociaciones que en aquel momento el gobierno mexicano sostenía con sus pares de Estados Unidos y Canadá para firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora llamado TEMEC. Y bueno, pues estamos 30 años después en esta situación de dependencia, de vulnerabilidad frente a Estados Unidos, que pues de lo que hemos conversado en las últimas semanas. Doctor Alberto Arroyo, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas Muy, tardes a todos. Muchísimas gracias por aceptar conectarte. Entiendo que estás por allá en Ecuador, en Quito, en este momento, así que doblemente agradecidos por el esfuerzo de aceptar esta conversación desde allá. Pues primero te quisiera pedir un análisis. ¿Cómo estás viendo estas vulnerabilidades que está expresando la relación conflictiva con Donald Trump, pero que revela pues la dependencia de la economía mexicana y, y de la sociedad mexicana frente a Estados Unidos? Sí, mira, bueno, como hoy se corrió la noticia, todavía no muy precisa, Donald Trump aceptó otro mes y mientras estudia, pero por lo pronto al sector automotriz le quita el 25% del impuesto que quiere imponer y se está discutiendo para los sectores agrícolas, ¿no? Entonces, digamos, ahorita en México se está un poco celebrando este triunfo, aunque el problema, bueno, sigue, ¿no? El problema está ahí. Eh, Ahorita platicamos un poco cómo veo esto de los TLCs, pero Exactamente. yo había comentado desde hace rato, ¿no? Y más, pues, entre amigos, en reuniones pequeñas, que, digamos, el problema con Donald Trump, pues que se le quiere juzgar simplemente de loco, ¿no? Que bueno, algo tiene de eso, pero sí hay un proyecto de Trump detrás de eso, quizá inviable, quizá exagerado y quizá fuera de tiempo, ¿no? Pero la economía gringa está dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Y una parte, buena parte de las empresas, de la productividad, del PIB, pues mismo PIB norteamericano, no se puede medir como lo medimos normalmente en todos lados. Bueno, para explicar el Producto Interno Bruto, es decir, la suma de la producción del país en un año, ese es el PIB. En Estados Unidos, buena parte de su economía está fuera de Estados Unidos, ¿no? Eh, y en el caso del TLC, pues reflejaba eso, ¿no? Una situación privilegiada para las empresas de Estados Unidos para producir afuera, aunque lo vendieran dentro de Estados Unidos, donde estaba el poder de compra, ¿no? Eh, Trump, en esta negociación del TEMEC, no quería firmarlos. Todo el público recordará que se tuvo que renegociar algunos capítulos, se hicieron muchos anexos, muchas notas interpretativas, y finalmente lo firmó diciendo que el tratado valía 3 años, que se vence el año que entra, y luego se revisaría, Exacto. ¿no? Eh, bueno, él esperaba subir al poder, que mantenerse en el poder, no se mantuvo, ahora regresa y vuelve a las andadas. ¿Qué es lo que busca Trump? Eh, Trump busca que las empresas que están invirtiendo fuera, porque les es más negocio invertir fuera, regresen a Estados Unidos. O sea, se salgan de otros países y que la producción vuelva a estar en Estados Unidos. Por razones muy simples, fortalecer la economía norteamericana, que se ha ido debilitando a lo largo de los años, ya no es la primera economía del mundo como lo fue después de la Segunda Guerra Mundial. En algunos sectores sí, en otros sectores China le ha ido ganando la batalla y así sucesivamente. Y él quiere, por eso el lema de
hacer fuerte otra vez a Estados Unidos, ¿no? Entonces quieren que regresen las empresas. Creo que Hay una... primero es que es totalmente... volvemos. Sí, dime. No, tuvimos una breve interrupción, doctor, pero ya estamos de vuelta contigo. Te escuchamos. Sí, digamos, es... Nosotros nos opusimos al TLC, Así es. pero la situación de 30 y tantos años después, ¿no? 31, ¿qué? 31 de que entró en 34, vigor y unos dos previos, ¿no? De discusión. claro. La situación ha cambiado, ¿no? Nosotros no nos oponíamos al comercio, a que se abriera el comercio de mercancías. Digamos, yo creo que ningún país puede ser autosuficiente en todo. Necesita abrir mercados a los productos que produce o puede producir en exceso del consumo de su propio país, y a cambio de esto pues le piden que abra su mercado a otros productos del extranjero, ¿no? Y es una negociación. Si el TLC fuera una negociación puramente comercial, eh, puramente de comercio, de mercancías, de que te dejo entrar a cambio de que tú me dejes entrar a tu mercado, no nos hubiéramos opuesto. Hubiéramos planteado qué sectores sí, qué sectores no. Todo país tiene derecho, y así más el mismo Estados Unidos, Inglaterra y todos los países hoy llamados desarrollados tuvieron una etapa de protección. Es como, digamos, mientras crece la plantita, tú le pones una bardita alrededor para que los Para perros no protegerla. la Exacto. rompan, ¿no? Entonces México debería haber protegido algunos sectores, o porque son estratégicos, como el caso del maíz o muchos alimentos, o otros simplemente para poderse desarrollar y poder ser competitivo internacionalmente. De lo que recuerdas, doctor Alberto Arroyo Picar, ¿cuáles fueron como las principales objeciones, críticas que la red mexicana frente al libre comercio planteaba justo cuando se estaba negociando 92, 93? Bueno, la primera es que fuera exclusivamente comercio, es decir, de aranceles. ¿Qué te dejo entrar a cambio de que tú me dejas entrar? Hasta ahí la discusión era, bueno, no abras el maíz, algunos sectores estratégicos para el país, el petróleo, por Petróleo. ejemplo, que sí efectivamente se cerró durante el Telcan, aunque lo abrieron con el Temec, ¿no? Pero el problema es que el 3DC tiene otros veintitantos capítulos, ¿no? Y quizá uno de los más peligrosos es el capítulo sobre inversiones. Está bien, yo creo que ningún país se puede negar o puede decir que no necesita inversión extranjera, pero no bajo las reglas del TLC. Bajo las reglas del Exacto. TLC, Telcan o Temec les dan unos super derechos a los inversionistas. Yo he contabilizado por lo menos 11, 12 derechos o super derechos. ¿Por Por encima de la ejemplo, soberanía? sí, por ejemplo, ¿no? Hay una cláusula que plantea lo que llaman expropiación indirecta. Yo recuerdo cuando leí, yo dije, ¿qué es expropiación indirecta? Pues o Claro. te lo quitaron o no te lo quitaron, ¿no? Ah, no, la expropiación indirecta, cualquier medida gubernamental posterior a la firma del tratado que los inversionistas de los otros países consideren, no quiere decir que sea, consideren que disminuye los derechos que adquirieron en el tratado, la van a impugnar. Y la van a impugnar no en tribunales nacionales, no aquí, sino en el Banco Mundial, en un organismo del Banco Mundial que se llama CIADI, ¿no? Por sus siglas en inglés, pero significa básicamente un espacio para dirimir las controversias en materia de inversión. Doctor Alberto Arroyo, es lo que este ejemplo que nos estás dando es, en un ensayo, recuperaba un párrafo que decías, en realidad estos tratados buscan, como planteó el exdirector de la Organización Mundial de Comercio, Renato Ruggiero, ir construyendo una constitución mundial de los derechos del capital. Es decir, los tratados de libre comercio
han privilegiado enormemente el derecho de los inversionistas, de los capitalistas, por encima de los derechos de las sociedades. Así es, así es. Digamos, este exdirector de la OMC fue agradecido por su cinismo, ¿no? Pero lo dijo con todas sus letras lo que estaban Claro. buscando. En ese momento estaban tratando de negociarse al interior de la OMC un capítulo de inversiones, precisamente, ¿no? Entonces, poner los derechos de los inversionistas por encima de la constitución de los países, de la posibilidad de políticas públicas para beneficio de la población, de todo, ¿no? Hay además muchos estudios, algunos de nosotros de la red mexicana, otros de aliados nuestros, que muestran además, digamos, el extremo al que se ha llegado, ¿no? Si ustedes recuerdan, el primer caso que se trató en México, que demandó Estados Unidos a México en el marco del TLC, fue el intento de un basurero de basura nuclear tóxica En San en San Luis. Luis Potosí, Sí. ¿no? Lo recordarás, ¿no? Sí. Este, México lo hacen primero ilegalmente. En un momento el Estado lo bloquea porque no tenía todos los permisos ni garantizaba, digamos, el no daño a la población y entonces lo demandan, ¿no? Eh, y México al final negoció, no, no se llegó hasta el final, pero nos costó no sé cuántos miles de millones de dólares pagarle, ¿no? Y digamos, en este momento nosotros decíamos, pues qué bueno, salvamos a la población de la localidad, pero lo que nos costó, si no hubiera habido tratado de libre comercio, esto se dirime aquí, Así llega es. hasta la Suprema Corte de Justicia y se acabó, ¿no? Era obvio, no tenían los permisos, ¿no? Pero bueno, nos costó un dineral. Es un ejemplo nomás de los superderechos ¿Qué tienen? que, que adquieren. Te pongo otro ejemplo internacional, pero fue muy notorio cuando el SIDA empieza a ser realmente un problema. Brasil cambia su ley y obliga a lo que se llama licencias obligatorias. Es decir, cuando es por salud pública y no por hacer un negocio, el Estado puede producir la medicina sin pagar derechos de propiedad intelectual, ¿no? Porque el derecho a la salud está por encima del derecho mercantil, Así ¿no? es. Entonces, Brasil lo hizo con las medicinas del SIDA, empezó a producir los sellos, empezó a comprar también en la India, que lo producía, y Estados Unidos no tenía tratado de libre comercio, pero puso el grito en el cielo y le decomisa barcos en el océano para decomisarle la medicina, Terrible. ¿no? El tema de la propiedad intelectual también. Doctor Alberto Arroyo, le saluda Jesús Estrada, un gusto escucharle. Ese es otro aspecto muy importante que usted está comentando también, que estoy recordando hace muchos años estuve en una industria estadounidense, en la planta de una estadounidense automotriz en Ciudad Juárez, en un evento que estaban premiando a los ingenieros mexicanos que habían desarrollado patentes, pero las tenían registradas, era en Estados Unidos, al otro lado Claro. del río, no aquí en México. Es una de estas cuestiones que quedaron pendientes también en el marco de este tratado. Pero quería preguntarle, doctor, lo que Por usted eso, pero al comentaba. contrario, Así, sí, hay un adelante. capítulo sobre propiedad intelectual que privilegia esto, ¿no? Ujú. Entonces hay capítulos muy graves como el de inversión, como el de propiedad intelectual, como un capítulo que en casi todos los tratados tuvo distintos nombres, pero que se llama normalización regulatoria. Es decir, tú no puedes ponernos, ya no digamos leyes, regulaciones, ¿no? Prácticamente sin la autorización de Estados Unidos. Claro, A ese grado se llega, ¿no? claro. Es decir, una vez firmó el tratado, ese es el marco, este es inamovible, y yo no me dirimo en tus tribunales mis conflictos, ni con tus leyes, yo me voy al Banco Mundial, y ahí no es un juez, es un árbitro. Ujú. Y el árbitro, como todos sabemos, no va a decir más que quién de los dos tiene razón. ¿Y qué es la base principal de la discusión? El texto del tratado. Exacto, no Entonces, las en pocas palabras constituciones. te van a decir, mire señor, pues sí, será muy injusto, pero, perdón la palabra, no sé, usted fue muy estúpido y usted firmó.
Entonces, Ahí si está. usted firmó, pues tiene que pagar la demanda, ¿no? Ese justo quería preguntarle, llegamos a un momento en el que se va a volver a firmar por una u otra razón, o en este momento porque tenemos encima el tema de la negociación con los aranceles, que es urgente, aunque se supone que el próximo año viene la revisión del propio tratado del TEMEC, de la nueva versión. En su opinión, doctor Arroyo, ¿dónde deberíamos enfocarnos? Volver a eso que usted comentaba, enfocarnos en el comercio, estrictamente en qué nos falta y qué no, o también protegernos en esa parte de las inversiones que usted comentaba, que pues quedamos descubiertos desde el año 2090, desde el 94 prácticamente a la merced, digamos, o compitiendo para atraer inversiones, ofreciendo cualquier cantidad de cuestiones, tierras, incluso mano de obra barata a los inversionistas. Claro. Eh, Mira, lo grave fue que Trump mismo, cuando él entra al poder, estábamos al final de la negociación, de hecho ya estaba terminada la negociación, pero no estaba firmada, ¿no? Trump interviene y Trump quería quitar el mecanismo de solución de controversia internacional, Ujú, es decir, hacer lo que nosotros mismos decíamos que se firma según las leyes mexicanas ujú. y entre una ley mexicana. Los empresarios mexicanos presionaron muchísimo a que se conservara ese capítulo porque decían que era una forma de darles garantías a los inversionistas y que llegaran. Evidentemente los inversionistas buscan garantías. Ujú, Digamos, las garantías es decir, mira, esta es la ley, estas son las reglas, si tú las cumples no tendrás problema, Ujú. ¿no? Y que esas reglas no estén cambiando todos los días, me parece que tendrían derecho a hacerlo, está bien, porque yo decido esta inversión para 10 años, y si tú al día siguiente me cambias las reglas, pues resulta que me convenía más invertir en donde te guste, en Singapur o en El Salvador, ¿no? Tú tienes que tener reglas estables, claras y, digamos, juicios derechos, ¿no? Nosotros proponíamos en aquel entonces que en todo caso hubiera una instancia internacional, no precisamente en Washington ni gringa, sino podría ser la Corte Internacional de Justicia, en la que se pudiera apelar una decisión de México, pero solo en términos de debido proceso, no como una ley por encima de la mexicana, sino que si el inversionista estaba descontento, te demandara y un tercero, externo, neutro, como Naciones Unidas, que bueno, no está neutro, pero en fin, te podría esperar, solo dijera si se siguió el debido proceso, ¿no? Así es. No entrar al fondo. Bueno, eso, por ejemplo, se podría plantear. Doctor, O que, y finalmente, la verdad es que ya nos queda muy poco tiempo. No sé si brevemente nos pueda dar una opinión de lo que desde Ramal, desde esta red mexicana frente al libre comercio, digamos, ¿qué postura se tiene frente a las exigencias de Trump? bueno, mira, la situación actual es que México es tan dependiente ya, el crecimiento de la economía, que de por sí es poco, básicamente depende del sector exportador y de la inversión extranjera. Entonces, decir aquí rompemos, adiós, ¿no? Te cierran la frontera y te pones a parir chayotes. No es factible ahorita. Ujú. No es factible. Creo que lo que está planteando desde, desde López Obrador, pero ahora creo que con mucho más insistencia y acciones concretas, es depender menos del comercio exterior. En la medida en que te empieza a producir lo que nosotros consumimos y empezamos a ser más autosuficientes en lo básico, básico, dependes menos del comercio exterior y entonces tienes mucho más libertad para negociar. Exactamente. Y si no quieren, pues no quieren, encontraré otro que me venda X, ¿no? Y que pueda llegar a un acuerdo de intercambio comercial propiamente. Más Habría justo. que excluir, sí, justo, habría que excluir una enorme cantidad de capítulos que están en el TLC que no son estrictamente comercio, Así es. ¿no? Son derechos de los inversionistas. Entonces creo que hay que aprovechar la renegociación de 2026, eh, uno para ajustar qué mercancías abres y qué no, ¿no?
mercancía que dices, perdón, pero, por ejemplo, ahí está transgénico, no, punto. De ¿no? acuerdo. Doctor Alberto Arroyo. Y Sí, adelante, darle perdón. derecho a los inversionistas, ¿no? De hacerlo más estrictamente comercial. Muy bien. Y sí, nomás una idea, creo Adelante. que se está intentando volver a que tenga más peso el mercado interno. Y eso es lo que nos dará soberanía, Muy bien. no depender tanto del sector externo. Si le parece, dejamos aquí la conversación. En la próxima que nos dé oportunidad de seguir conversando con usted, ahondamos sobre este tema. Por hoy, doctor Alberto Arroyo, muchísimas gracias por la entrevista. No, con mucho gusto, gracias. Gracias. Un saludo hasta Quito, Ecuador. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0.